Son las 9:16. El periodista Héctor de Mauleón ha estado reconstruyendo los sucesos del viernes al lunes allá en Matamoros, Tamaulipas, cuando fueron secuestrados 4 estadounidenses, 2 de los cuales aparecieron muertos. Lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Pascal, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues muy interesantes los datos que has podido reconstruir sobre cómo pues, los estadounidenses fueron primero perseguidos durante un buen rato por los criminales pensando que se trataba de un asalto y luego, bueno, cuando finalmente ocurren los hechos, 2 de ellos son baleados, los llevan a una clínica que de acuerdo con tus datos podría indicar que es una clínica que utiliza la organización criminal para llevar ahí a curar a sus heridos. Pero antes de entrar en los detalles que has podido encontrar, te pregunto sobre lo más coyuntural, la versión de que 5 presuntos integrantes de este grupo delictivo que habrían participado en estos hechos, pues fueron entregados por el mismo, los entregaron amarrados. ¿Qué sabemos de este hecho? Es la versión que corre desde la madrugada, desde la medianoche de ayer. La primera es que habían encontrado unos cuerpos al lado de una cartulina en la que el grupo Escorpión del Cártel del Golfo pedía disculpas a la sociedad de Matamoros por el error que habían cometido. La primera versión era que estaban muertos, la segunda versión dijo que estaban vivos y amarrados. Me parece una respuesta pues pueril por parte de un grupo criminal que desató un problema diplomático y político de esta envergadura. Y por otro lado, pues también circuló anoche en portales de allá de la frontera la otra versión de que todos los personajes, los ciudadanos estadounidenses, tenían en realidad antecedentes penales por tráfico y posesión. Entonces, creo que es una historia que apenas comienza, sí. Tiene mucho que oculto aún y que iremos conociendo al paso de los días, pero pues creo que lo más relevante, lo que pone sobre la mesa, es el control total que tiene el cártel sobre esta ciudad, que es una de las fronteras más transitadas. Miles de vehículos la atraviesan diariamente, y la rapidez con la que detectó un vehículo que le pareció sospechoso. Quiere decir que el esquema de halcones que hay en Matamoros es apabullante. No les tomó nada detectar algo raro, y a partir de ese momento iniciar una persecución, que es la segunda cosa relevante, que ocurre en pleno centro de la ciudad, a unas calles del Palacio Municipal, para hacer una persecución, una balacera, para llevarse a la gente como se la llevaron, para sacarla desde calles céntricas a un ejido, a una casa de seguridad de un ejido cercano, sin que intervenga absolutamente ninguna autoridad de ningún orden. Creo que eso dice mucho de cómo están las cosas en Tamaulipas, de cómo están las cosas en Matamoros, y de la presencia del control total que este grupo ha tenido, porque en las últimas semanas las cámaras empresariales de allá han estado denunciando los esquemas de extorsión a que los tienen sometidos tanto los criminales como los funcionarios, que a través de Protección Civil y de las licencias de funcionamiento los tienen agarrados del cuello. Entonces, por una parte, los criminales les quitan desde el vendedor más humilde hasta los dueños de hospitales, hoteles, restaurantes, etcétera, les piden comisión, y por otro lado se encuentran también estrangulados por la corrupción del ayuntamiento. Creo que esto es un asunto que dice muchísimo más de lo que se ha visto hasta ahorita, de lo que está ocurriendo en este país. Fíjate, Héctor, que hace unos minutos en su cuenta de Twitter nuestro colega Gildo Garza acaba de publicar 2 fotografías pues de lo que tú describías en el inicio de nuestra conversación, cómo entregaron a estos 5 individuos. Están en el suelo, atrás de ellos hay una camioneta negra con las puertas abiertas, están amarrados de manos, y en el parabrisas de la camioneta viene un mensaje. No voy a leer lo que dice porque en este programa no nos gusta hacer eso, pero pues es un mensaje relacionado con los hechos y efectivamente como tú ya describías, pues pidiéndole perdón a la sociedad por
por esto que ocurrió, que pues, efectivamente pues eso no es justicia, ¿no? Eso no, de ninguna manera espero que nadie vaya a presentarlo como un acto de justicia porque para nada lo es. No, no, desde luego, no, la justicia no puede quedar en manos de los cárteles. La justicia tiene que quedar en manos de las autoridades y se tiene que hacer por parte de las autoridades. Sí. Luego, por otro lado, llama la atención en lo que han relatado las víctimas sobrevivientes, que es que en cuanto los comandantes del cártel del Golfo vieron que habían cometido un error, intentaron salvarle la vida a los dos personajes que iban heridos y se los llevaron a una clínica en donde dice la sobreviviente que vio que se trataban con familiaridad médicos y estas personas. Quiere decir que también dentro de la ciudad tiene un hospital destinado a curar a sus heridos, a los miembros de la organización que necesitan atención médica. Todo va hablando un poco del control. Y esto se supo porque esta señora los tuvieron ahí más de 2 días Sí. tratando de salvarle la vida a las 2 personas que murieron, y esta señora pudo guardarse un papel, un membretado, donde venía la dirección y el nombre del hospital, de la clínica a la que los llevaron. Después, otra vez, para remarcar el control que tiene el cártel sobre las calles, les avisaron que estaban investigando las autoridades estatales en los hospitales, porque en los videos se veía que iban gente herida. Entonces comenzaron a hacer una investigación en los hospitales y les dijeron, pues van a caer ahí. Así que los sacaron, se los llevaron a otro sitio y luego los movieron vivos, a los vivos y a los muertos. A ver, es interesante lo que estás relatando porque el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que esto había sido para distraer, pero la crónica que tú estás haciendo, pues más bien parece que por un lado tienen un hospital a su disposición, una clínica a su disposición, y segundo, que pues no es tanto para distraer, sino que se dieron cuenta que no habían eh, pues que quienes habían detenido y baleado eran personas que podían provocarles por su nacionalidad un gran problema. Sí, eso es. Según personas que estuvieron en la investigación y en el hallazgo de dónde se encontraban, según elementos que participaron en esa investigación, lo que pasó es que les avisaron que estaban preguntando en las clínicas y por eso los sacaron y los llevaron a otro lugar. Vivos y muertos y finalmente los pusieron en la madrugada el martes en el sitio en donde los encontraron, y es probable incluso que ellos mismos hayan sido quienes hicieron la llamada para dar la localización final de la... Oye, qué terrible que tuvieron ahí a un herido, a una ilesa, junto con sus 2 amigos muertos, ¿no? Leía por algunas crónicas de esa cabaña donde los encontraron y dicen que todavía huele, pues, Así es. perdón que lo diga, huele a muerto. Comenzaban a entrar en estado de descomposición, los tenían nada más encobijados al lado de estas personas que estaban amarradas. Entonces, pues cuentan que cuando llegaron al cobertizo en donde estaban, en medio de un ejido que se llaman Los Tecolotes, los encontraron pues en completo estado de shock, por lo que estaba pasando. Sí. Pero toda esa zona que circunda Matamoros está llena de ejidos, de campos de cultivo, en donde hay cobertizos que cuentan que son en realidad las casas de seguridad de estos grupos criminales. Y en una de las casas, según una de las versiones, en uno de los sitios por los que los llevaron, tenían amarradas a otras personas. Entonces, pues nos estamos enterando de algo porque el FBI dio un manotazo el domingo en la noche y lanzó un comunicado y una recompensa. Por eso nos estamos enterando. Pero ahorita mismo hay gente en esos cobertizos, según me contó la sobreviviente, que no sabemos ni cuándo se los llevaron ni qué va a ser de ellos. Eso es lo terrible que pone de manifiesto lo que acaba de pasar. Pues nada más por último, diría Héctor que ante la versión de la Fiscalía, de la línea de investigación principal, que es la confusión, yo quisiera nada más apuntar, y así lo escribí en mi columna de ayer, que pues el tema no es ese, ¿no? El tema es la enorme impunidad que existe en Matamoros y que está pues a la luz del día, porque a la luz del día se secuestra, se dispara,
se puede perseguir a una camioneta durante media hora y no hay autoridad que intervenga. Es una gran impunidad que en el colmo, pues sucede lo que tú acabas de decir, que en este mismo momento hay personas secuestradas que fueron vistas por quienes finalmente fueron liberados. Pues Héctor, gran trabajo de reconstrucción de hechos el que has venido haciendo y creo que todavía no hemos visto el final de la historia. Así es, querido Pascal. Pues te agradezco mucho la invitación. No, a ti por aceptarla. Héctor de Bauleón, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias, Héctor de Bauleón, periodista, analista en estos temas de seguridad. Son las 9:26 en el tiempo del centro. Vamos a una nueva pausa, es muy breve, regresamos enseguida. Esto es Imagen, quédese con nosotros, aquí usted lo sabe, siempre estará muy bien informado. Regresamos.